fue declarada como el siglo de la depresión, pero el refugio de aquellos que están en depresión a veces son las adicciones. Entonces, el tema vamos a agarrarlo por ahí. Amén. Yo veo a la gente con frío, si alguien nos ayuda con los aires, por favor. Entonces, pensemos que es un plan del enemigo. Estamos en la número 1, ¿ya está? Ya estamos, bien. Yo quería invitar a Jason porque para ver la parte clínica también, que estuviese acá, trajera una silla, se pusiese acá, no sé, o está más cómodo allá, como usted desee. Este tema es un tema que quiero que platiquemos, más que nada que platiquemos sobre este tema. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús presentamos en esta hora, en el nombre de Cristo, Señor, esta enseñanza que pueda dar fruto a 100 por 1 y que tu pueblo pueda ser construido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de las depresiones, los más susceptibles a depresión son los adolescentes. Dice que los índices de suicidios más grandes están en la adolescencia. Y algunos toman, yo voy a decir, como puertas alternas para escapar de la presión, porque tiene que ver con presión. Y entre esas están las adicciones. Entonces, las adicciones, no creamos que eso no es un plan del enemigo. Es un plan del enemigo que puede venir desde el vientre de la madre. El salmista decía en esta forma: mi embrión vieron tus ojos. Aún desde allí ya había una situación de que el salmista podía decir que aún en la concepción, o cuando estaba ni siquiera es el feto, ya se habla de no sé cómo llamarle, antes del feto. Cuando ya está antes del feto, embrión. El embrión, es el embrión. Desde ahí ya hemos hablado acerca que en la eternidad Dios tenía un plan con cada uno. Entonces, desde el vientre podemos ser afectados. Entonces, en áreas que hay que corregir, que venimos a Cristo y venimos con eso y decimos, pero ¿por qué yo sigo con esta misma atadura? Porque si ustedes observan, el dibujo está con unas manos atadas. Son ataduras que también se convierten o están ahí. Entonces, entremos ya al verso base. Antes de entrar al verso base, ya lo movieron. Ahí estamos bien ahí. Hay 3 dimensiones de este problema. Una tiene que ver en la parte espiritual, la otra en la parte psicológica y la otra parte en la neurológica. Por eso el que está acá, porque la parte espiritual me corresponde a mí. La parte psicológica quizás nosotros como pastores hacemos también consejería, pero hay una parte que es neurológica que tiene que ver con mucha ciencia y eso nosotros no podemos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué fue lo que se dañó? Porque realmente todo ese tipo de cosas suceden y venimos dañados a Cristo. Entonces, ¿cómo hacer que Cristo esa parte la restaure? Entonces, ahí es donde van a ir preguntas ahora, porque es un tema que creo que va a ser un poco extenso y quiero que hagan preguntas. El texto base está en Lucas 2:34. Yo quiero leerlo completamente. 2:34. Y dice en esta forma: mirad, esta es la versión del 60, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Esta versión dice glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es aquel día? Aquel día, antes que venga aquel día, la iglesia va a ser arrebatada, pero va a suceder aquel día en la cual que el Señor viene con voz de mando y trompeta de Dios. Porque
Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, diga, en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pies delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, y saliendo, estoy peleando con el micrófono. Ese es el problema que tengo aquí ahora mismo. Se sentaba en el monte que se llamaba, uno de los montes que el Señor usaba para oír en el templo. El verso que vamos a tocar, o me consigues otro micrófono o me voy a capela. 2, 3, voy con este. El verso que vamos a tocar es Lucas 2:34, la versión LBA. En antes leímos la versión Reina Varela del 60. Para ilustrar algunos de los nuevos, hay muchas versiones de la Biblia, pero toda es la palabra de Dios. Amén. Entonces la LBA dice, estad alerto. Súbitamente sobre vosotros como un lazo. Cuando hablamos de la palabra embriaguez, en la palabra en el original es met, que habla de intoxicación, habla de embriaguez, proviene de la fetamina. Acerca de los ángeles caídos, y resulta ser que empezaron a hacer otras drogas por
las elecciones, porque no podemos desajustarla. Y todo lo que va al cerebro, él va a reaccionar de una forma o de otra forma. Y va a depender si es la medida indicada o son los abusos. ¿Por qué yo quiero? Porque ahora entra en parámetros que me voy a adelantar un poquito. Bueno, no me voy a adelantar. Ahí usted está viendo la siguiente diapositiva de drogas. Para que el cuerpo sea funcional ahora, la farmaqueo se le llama. La ciencia ha hecho drogas. Por nosotros, el abuso de la comida nos ha llevado hipertensión, azúcar y hay otros tipos para regular el cuerpo. Para que sea funcional. Pero no estoy solamente estoy hablando de las drogas, porque se le llaman drogas lícitas, que son, y yo no puedo recetarlas, tiene que ser un médico. Pero están las ilícitas. Y están las que están lícitas, como el alcohol, que es uno de los que más daño hace al cerebro. Ahora, ¿por qué trascendentemente, así como son vuestros pensamientos, así somos? Porque las adicciones son un hábito psicológico o fisiológico. Han estado con una persona que está desesperada, se agarra las manos, quiere irse rápidamente, no sé. Y nuestra sociedad le llama lo malo bueno. No, refrescate, tómate una cerveza, tómate esto, eso no te hace daño. Pero yo te voy a hablar ahora que sí le hace daño al cuerpo. Sí le hace un problema grande. Lo único que nos enseñaron a una droga lícita, a que se podía hacer consumir. Entonces nosotros tenemos los problemas, quizás los que ya hemos sido liberados por Cristo no tenemos esos problemas, pero en nuestras casas, con nuestros familiares, con la gente que queremos, tenemos esos problemas alrededor. Y algunos pierden la noción. ¿Qué es la noción? O sea, la realidad. ¿Por qué? Porque simplemente están drogados. Psicológico que depende de sustancias o prácticas que son anormales. Estas fueran del control. Todas las adicciones comienzan con una tentación. Y ahí es donde vamos. Es una puerta. Ahora vamos a la parte espiritual que se abre. Y para cerrar esa puerta, solamente Cristo, porque la palabra dice, yo soy el que abro y el que cierro puertas. Pero yo tengo que estar dispuesto. Yo siempre he dicho una cosa, Dios no puede trabajar áreas que nosotros no hemos podido entregar. Pero tampoco yo puedo entregar lo que no sé. Porque el salmista decía, aún los pecados que son ocultos, revélamelo Dios. Pero si tú sabes que ya tiene un problema con adicción de alcohol, de droga, de esto, del otro, ludopatía también, que es jugar casino. Eso es una adicción. Pastor, porque yo estoy diciendo, si cada uno es libre, estoy hablando el daño que hace y lo que Dios desea que nosotros seamos libres. Porque tú puedes pararte frente a una tablilla de lotería y comprar lotería con la esperanza que vas a ganar. Y eso te va a traer ¿qué? Placer. ¿Por qué? Porque cuando llega la lotería tú ves a la gente con la expectativa. Algo está sucediendo en su organismo. Pero cuando pierden, ¿qué pasa? Hay una explosión. ¿Qué es lo que sucede ahí después? Están con uno cuando gana, la explosión, la alegría. Pero los otros cuando pierden se forma el problema, la peleadera.
donde mencionábamos que el cerebro necesita nuevamente entonces exposición, es decir, tener esa misma, ese mismo impulso y cada vez más fuerte hasta llegar a ese placer o en búsqueda de ese placer infinito. Y ahí es donde caemos, que era lo que mencionaba el pastor. Cuando uno trata a un paciente ya con adicción propiamente dicha, uno considera a la enfermedad, como dijo el pastor, el siglo XXI denominado el siglo de las enfermedades mentales. Un paciente adicto es un paciente difícil. El pastor inició allí, podemos caer por ahí mismo, porque es un paciente que, hay un versículo en la Biblia que dice, nadie tenga más alta estima de sí mismo de la que quiere tener. Y precisamente los adictos, como son pacientes considerados psiquiátricos por esa parte, son pacientes, y ya sabemos, expertos en la manipulación. Y la primera persona que se manipulan más son a ellos mismos. Llámese así, voy a ir a tal lado porque, bueno, yo soy más fuerte, yo puedo estar entre esa gente y no me pasa nada. Ese es uno de los primeros errores. Ya ahora caemos más en eso adelante, pero el punto de que nos hablaba el pastor es, cada vez más se necesita más estímulo para llegar. Claro, dopamina, euforia, lo logré, pero cuando caigo, máquinas diseñadas, en el caso de la ludopatía, hechas para que pierdan infinitamente y darle ese pequeño punch, gané tanto, pero sí, ¿cuánto invertiste? ¿Cuánto perdiste? En eso quiero decirle que solamente el 65%, o sea, el casino se queda con el 65%. Solamente tú tienes, no, ni 65, solamente hay 25% para ganar. Que para que una persona se gane $25, alguien tuvo que haber perdido 75. Eso es matemática simple, aritmética. Pero ¿por qué no pueden hacer conexiones con aritmética? Por una sola cosa. Hay algo generado, la dopamina le da placer a los juegos aquí y allá. Y no estoy hablando solamente, ahora vamos a hablar de, porque tengo que tocar esto, los videojuegos. Ahí no estás apostando, pero el tiempo es, mira, el tiempo es dinero. Y pararse, yo no estoy diciendo que no juegues videojuegos, pero pararse tanto tiempo, yo conozco gente que le da vuelta le ha dado vuelta al reloj 24 horas detrás de una pantalla. Eso no es de Dios. Pastor, ¿pero por qué está tocando eso? Porque necesitamos entender que tenemos que tener nuestra máquina, nuestro cerebro bien, porque ahora vamos a hablar acerca de las imágenes, bien claras. Por eso que algunos no tienen metas claras. ¿Por qué? Porque su cerebro está entretenido y está ocupado en otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver, porque nosotros tenemos que tener un cerebro que tiene que estar totalmente libre para las cosas del Señor y para hacia adelante. El medio de operación de la tentación, ¿qué es? Ahí está hablando como una pantalla, la siguiente, estamos en la número 8. Están viendo ahora un chico que tiene como una cadena atado a una pantalla. Y está otro con la mano en la cabeza. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no hay un control de su vida. Aló, diga, no hay un control de su vida. Tipos de tentaciones. Apocalipsis, estoy en la misma versión, la NBI. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mí parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea que hay un tiempo, estamos viviendo un tiempo de tentación. Otra versión dice un tiempo de prueba. ¿Pero por qué? Porque aquí donde se va a manifestar quiénes son los de verdad y los que son de mentira. Porque recuerden que el sembrador salió a sembrar. Sea trigo o puede ser cizaña. La semilla, porque el otro salió a sembrar también. Dios siembra semilla, pero el otro siembra cizaña. Y las dos crecen juntos. Y va a haber horas de tentación, va a haber horas de problemas, va a haber problemas, porque ahí entramos, ya no solamente estamos hablando y abriendo más la sexualidad,
toda la demencia que está pasando. Por decirte, hay una pastora que yo no sé ni quién es la TikTok, esa que dice que habla por las redes sociales, palabras sucias, yo no sé quién es. Y ella la dio una plomera y la gente salió a defender a la TikToker. Yo no soy fanático de esa pastora. Pero lo que me asombró es que la gente salió a defender a uno de la iglesia, a la muchacha esa que habla palabras sucias. Porque en los últimos tiempos lo malo se le llama bueno. Y todo tiene que ver con qué se está gestando en nuestros cerebros. ¿Qué está condicionando nuestro cerebro? Y nosotros lo vemos en la iglesia, que tú dices, hagamos esto, y la gente se lo olvida. O no lo quiere hacer. Y digamos que hay un espíritu de rebeldía, pero analicemos profundamente de dónde viene todo, pues. Porque esto habla de una puerta, yo voy a lo más profundamente, de puertas dimensionales que se abren. Bancos de la tentación, cerebro nuevamente. El modus operandi de las primeras tentaciones, de las adicciones, hay 3 áreas en el cuerpo, las cuales son las más afectadas cuando están en proceso de una tentación. Y aquí yo quiero hacer una pausa. Primero que el varón nos explique que hay 3 partes en el cerebro, donde el cerebro se le llama, creo que el de corto, el de mediano y el de largo plazo, creo que es así, o no sé si lo estoy definiendo mal yo. Ese es el tipo de memoria. Y cuando hablamos de memoria estamos hablando del cerebro también, ¿ah? Ok, entonces, ¿cómo afecta? Preguntas como esta: ¿por qué hay recuerdos que tenemos de niño, de hace, que teníamos 5 años y el recuerdo es muy malo? ¿Qué sucedió ahí? O recuerdos también que son muy buenos y que pasaron tanto tiempo y te recuerdas que eras de niño. ¿Y por qué no te puedes acordar de más nada? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te marcó? Ahora, cuando marca negativamente, eso hace mal al ser humano. Le hace una brecha, le causa un dolor. Y esa puerta es una puerta dimensional para que el individuo busque refugio en adicciones. Porque las adicciones simplemente es comprar felicidad. ¿Por qué comprar felicidad? El que compra droga se droga. ¿Para qué? Para tener un momento supuestamente de felicidad. Porque la gente está buscando felicidad porque se siente sola. El alcohol, drogas, todas las que quieran. Pero tienes que entender que en Cristo eres completo. Entender que esa área es completa. Dice que no necesitamos más nada que Él. Pero entonces, porque estando en la iglesia, tenemos otros tipos de necesidad. Entonces ahí hablamos de las puertas dimensionales. Que muchas cosas vienen marcadas desde niños y que no se han atendido. Y yo no estoy hablando de regresión, perdónenme. La gente va a pensar, vamos a hacer regresiones. No. Vamos a ponerlos en trance para que se acuerden de todo esto, para liberarlos. No, yo no creo en eso. Yo creo que hay cosas que hay que atender y hay que sanar. O deja que alguien te ministre para sanarte, porque también los hombres pueden hacerlos, porque por eso son los ministerios primarios, traen remiendo. También el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar bien claros sobre esta situación. Entonces, la parte química ahora. Yo creo que de la parte química es lo que ya mencionamos de la dopamina. Claro, existen otras sustancias, como decía el pastor, 2 lados, igual que como mencionó. ¿Cuánto recordamos, por ejemplo, en estos días le pedí a Vicky, para el día del médico, que me hiciera unas alitas guisadas? Pero ¿cuál era la idea de eso? Evocar un poquito, me estaba acordando de mi abuela. Yo dije, bueno, hazla a tu estilo. Y dice, Jay, pero la hice bien. Yo digo, mira, tú la hiciste mejor. Pero la idea, mi abuela lo hacía con caldo rica y una cosita y ya. Era el pollito de la caldo rica, pero ¿qué queda de uno?
como dice el pastor. En ese momento, un montón de dopaminas. El cerebro nosotros, ahora con el boom de la inteligencia artificial, fue precedida precisamente por muchos estudios de neurología. ¿Qué quedábamos allí? El neuromarketing, la neuroplasticidad, el montón de estrategias que se utilizaban. Explícanos un poco de eso, porque yo no sé el idioma técnico y no sé el significado del idioma técnico, ya me perdí, me fui para el otro lado. Sí. Nos explicas, por favor. Bien, todo basado precisamente desde el siglo XX, prácticamente de 1950 hacia acá. Hubo un interés, aparte en el genoma humano, de escribir todos los genes del desarrollo del cuerpo, pero mucho estudio en lo desconocido, que es el cerebro. Muchas partes de comenzar a estudiar por qué nosotros, por ejemplo, tenemos recuerdo, como usted bien lo mencionó, 3, 4 años, cuando se dice todavía que no está formada una memoria idética, que sería la memoria de los recuerdos, ¿no? Pero es marcado con eventos tan importantes que, por ejemplo, aparte de esas alitas, uno cuanto recuerda un buen perfume, por ejemplo, o cuando yo entro a tal almacén, ya yo sé que ese es almacén nada más con cerrar los ojos porque huelo. Por ejemplo, voy pasando en un McDonald's y yo sé que está agonizando, esa hamburguesa tiene que ser del McDonald's. O sea, todo eso tiene que ver con estrategias de neuro, y ahí póngale el apellido, que se han estudiado y bien desarrollado para nosotros cada vez más frecuentar, por ejemplo. La música que nos hace viajar. La música. Oyes música, X música, y te acuerdas, nunca te acordaste del lugar, pero te acuerdas de las paredes, de qué colores estaban, te acuerdas, estás oyendo la música, XY música. Ese, entonces, de la forma del mecanismo placentero. Pero como también lo mencionó, esa misma sustancia, pero ya en el lado negativo, también es la que nos hace recordar cosas traumáticas, definitivamente. Olores desagradables. No vamos a entrar en esos ejemplos, pero que ahí es donde entran entonces los distintos mecanismos del cerebro para cerrar ese tipo de recuerdos, que es ahí donde entonces no entramos a la parte de la sanación, porque no logramos tener acceso, porque el cerebro, como lo que quiere es equilibrio, que no me hagan daño, me cierro allí, eso es lo que dice, tal cual, me cierro allí, no permito que entre. Ahí es cuando muchos de nosotros entonces entramos a Cristo y le entregamos todo eso, que es lo que dice, oye, pero si tú te ves bien, tú te ves sano, tú estás... No, pero ahí hay recuerdos que solamente cuando uno viene acá, uno manifiesta que era verdad que yo no había perdonado a tal persona por más que yo dije, pero el cerebro tenía esos recuerdos, definitivamente. Es correcto. Ahora vamos a hablar acerca de las imágenes, porque más profundamente, porque estamos en la número 12 sobre la dopamina. Entonces vamos a hablar del lado imaginario. ¿Por qué el lado imaginario? Porque todos nosotros, o sea, a menos que tú no veas, aún el que ve imagina. Nosotros siempre nos sentamos, te sientas en una silla, estás mirando el paisaje y tu cerebro empieza a volar. Y tú le dices, aterriza, ponte aquí, estás hablando con alguien, perdona, repítenlo porque no estabas ahí. Volaste, te fuiste, el lado imaginario. Ahora, ¿por qué? ¿Qué clase de imágenes estamos recibiendo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos las imágenes no adecuadas, esto va a hacer que al final haga una llave y te encierre solamente en esas imágenes y te saque de algunos términos que dice la parte científica, es que está fuera de la realidad. Algunos dicen, es que se volvió loco. Entonces, se llama filmotecas mentales. Durante la tentación es como colocar una gran cantidad de películas o videos en la mente. Estás luchando, porque llega. Alguien dijo, tú no puedes evitar que los pájaros hagan nidos sobre tu cabeza, no vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Pero algunos que se queda en eso. Entonces esas se le llama filmotecas mentales, te puede llevar a actos
que tú no te imaginaste hacer. Porque fue lo que recibiste y ahora que tenemos tanta información a través de las redes sociales. Ver que vemos, y por eso que le digo a los padres, observen a sus hijos. Y que sean maduros. No, en mi casa no pasa eso. Oye, si tus hijos, tu familia está, el que está en tu casa está cambiando el carácter, está cambiando la forma de ser, algo lo está afectando. Eso no viene solo. Por eso que ahí entra el término psicología social. No es lo mismo un pelado que nace en un barrio popular o un pelado que nace en otra forma. En estos días estaba viendo un video acerca de que desde 1903 aquí en Panamá, las familias de ciertas familias, Las Boy, Galindo, esto, el otro, ellos entre ellos se casan, entre ellos mismos hacen negocios, entre ellos mismos se alternan en el poder. ¿Por qué? Porque ellos se juntan entre ellos mismos, van a las mismas escuelas donde nosotros no podemos ir. Esa es la realidad. Ahora, nosotros no pedimos que eso sucediese, pero está sucediendo. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que entender que tenemos la mente de Cristo. Oye, sacaron metan ve, la vera saca aquel. Y como tenemos la mente de Cristo, y en Cristo estamos completos, no debe haber ni techo ni piso. Se lo describo de otra forma. Usted debe ir más allá de sus capacidades humanas, porque el que vive en usted es más grande que lo que está afuera. Ahora, ¿cómo hacer esto? El ADN es la tentación. La tentación afecta el cerebro humano a través de imágenes mentales. Son imágenes no borradas de la mente. El éxito de la tentación está basada en gran parte de la información pasada e imágenes que se traen desde la juventud o desde el pasado. Estas imágenes quedan como ADN en una tentación. Siempre hemos ido del ADN. Expliquemos un poquito acá del ADN y por qué las tentaciones quedan ahí o por qué eso queda plasmado dentro de nosotros. Bien, conectando nuevamente con las señales que quedaron ya en el cerebro de la primera exposición, vamos a poner del alcohol. Vamos a poner el ejemplo del alcohol. Recuerdos del placer que causó ese evento, esa chupata. Yo tengo experiencia, ya de ahí puedo confesar, ya un poco de chiquito, cuando yo veía, por ejemplo, cuando mi abuela o mi papá tomaban, yo siempre los dividía. En mi casa habían 3 alcohólicos: mi papá, mi abuela y mi abuelo. De todos, mi abuelo era el que yo un poco más comprendía un poquito mejor, porque cuando se emborrachaba, el hombre se permanecía, o sea, paraba y decía, ya me tomé tanto, ya. Pero mi abuelo y mi papá tenían una situación. Yo dividía, ya yo sabía cuando llevaban 2 cervezas cada uno. Mira aquí que llevaban 2 cervezas cada uno. A partir de la tercera ya yo sabía cuando se habían tomado 3, porque ya cambiaba toda la estructura. Cambiaba la estructura, cambiaba el semblante, cambiaba el lenguaje, cosa que yo no sabía que algún día me iban a servir, ¿no? Ya para este tipo de explicación. Ahora uno entiende qué era lo que sucedía, ¿no? Ya hay una parte igualmente de la ciencia que se llama desinhibición, de la parte de inhibir cuando una persona está aguantada, cuando está el freno de mano, el freno de pie puesto, está aguantada, está inhibida. Drogas, alcohol, otro tipo de sustancia, quitan ese freno de mano, quitan ese freno de pie, desinhiben a la persona. Sabes que yo le di una explicación más o menos a sí mismo a un farmacólogo que decía que el problema también era que todos cuando generamos algunas cosas tenemos la capacidad de nuestro cerebro cerrar. Eso es lo que se pone freno. Pero las personas que ya perdieron el freno y el freno se le fue, ya tienen que ir al taller a arreglar, pues, porque por más que me da freno, no puede aguantarse. No beba. Sí. Va porque va. No cuadra, va porque no está
es algo que se dañó. Entonces estamos hablando que algo que se dañó adentro y que el Señor tiene. Y ojo, estamos hablando pero eso sucede también con comida. Aló. Eso no solamente es alcohol. Con todo lo que nos haga daño al cuerpo. Con los abusos, porque el cuerpo debe estar en equilibrio. Nosotros como la iglesia evangélica, ok, no tomamos alcohol, no tomamos esto, pero comemos como una lima nueva. Y a veces no comemos, no dejamos de comer hasta que sintamos que la comida está aquí arriba, porque no podemos parar. Aló. O eso nada más me pasa a mí. No es que y somos hasta un poco, y hacemos las mismas actitudes de un alcohólico y un drogadicto. El drogadicto tiene negación. Dice, no, yo no tengo problema. Y nosotros decimos, no, si yo como poquito. No come poquito, no comemos poquito porque estamos gordos. No tenemos machine break para parar. Y eso nos está afectando. Perdona que nada más quería aportar esa parte ahí. Bien, una vez quitado entonces el freno de mano, como mencionó el pastor, se pierden entonces todos los mecanismos cerebrales. Por eso es que no es tan fácil, y ustedes todos que tenemos contacto, yo bueno en la parte profesional, o aquellos que decimos, como dice el pastor, yo no soy adicto, pero tenemos personas a nuestro alrededor adictas, hay que tener un poquito de paciencia y un poquito de cautela. No ir a lo fácil que es, que muchos caemos en eso. No, pero tú puedes salir de eso nada más es voluntad. Tú tienes que tener la voluntad. Una vez quitado el freno de mano, una vez perdido esos mecanismos fisiológicos, fisiología significa el comportamiento normal del cuerpo, recuperar esa normalidad cuesta mucho. ¿Por qué? La persona va a estar, como dice, recuerdos muy vividos, la sensación de salir de los problemas que se describe, la sensación de, aunque sea un momentito, alcanzar un éxtasis, eso es lo que busca la persona. Tanto así que maquinea o trata de estar pensando constantemente 24/7 o en el lapso de tiempo que tenga en cómo generar más placer. Y cómo generar más placer le llamamos, por ejemplo, a cómo puedo conseguir más plata para comprarme la pachita. Un poquito más antiguo como soy yo, un poquito plata para meterme en el internet y jugar 2-3 horas de videojuego. Comencé a cogerle plata a mi mamá, buscando el recuerdo, el placer que hay en el cerebro de decir, esto es lo que necesito para estar feliz, aún sabiendo que es donde entra la definición de adicción, que tiene repercusiones sociales, repercusiones ya en el trabajo, en la escuela, que es donde es más evidente que es la persona adicta, ¿no? Pero antes de eso hay un montón de pasos, que es lo que se está estudiando ahora, hasta llegar allá. Pero la raíz de todo, tener el primer contacto. Miremos la 16. Esas imágenes empiezan a hacer presión sobre nuestros pensamientos. Observen cómo está. 10, 20, 30, 40, 80. En el pensamiento una presión 10%. Presión mental o un 20% significa que el tiempo que utilizas, el 20% es sobre esa presión, porque algo está llevándote hacia allá, hasta caer. El 30% es una emoción avivada y avivada hasta que se rompa, pues. Pensamientos convertidos en sentimientos, que es 40%, ahí es donde entra la manipulación. Si no tengo dinero, no lo puedo robar. Estafo emocionalmente a otro. Alguien se me acercó, Quique estaba ahí ese día, emocionalmente. Me dijo, tengo unos mangos, ve, se los voy a regalar. Creo que así fue, se los voy a regalar primero. Y después dice, se lo vendo. Dale, hermano Lalo, digo, Lalo, vete y cómprale comida. ¿Sabes cuánto compró de lo que tenía? Unos dulces, unos 50. Pero se llevó los mangos, ¿sabes por qué no me dio los mangos?
Porque la idea era vendérmelo para que diera dinero para complacer su necesidad. Entonces él va con eso a donde otro para ver cómo consigue. Presión sobre las emociones. Y si en las imágenes mentales. Y si realmente tenemos fortaleza mental, que es lo que debemos tener, porque nosotros tenemos que tener dominio propio. Aló. Es importante. Entonces, cuando todo esto se convierte en un caos, que no hay control de eso, en nuestro cerebro se hace un laberinto. Y observen la imagen. No sabe para dónde agarrar, para dónde coger. No sabe dónde están las puertas, porque yo siempre he dicho, descubrir para qué estamos aquí es muy importante. Porque el descubrir te resetea hacia una meta. Tú sabes hacia dónde tú vas. Pero cuando tú no estás reseteado sobre una meta, tu mente es como un laberinto. El día a día, y usamos la Biblia, es que no estés afanado por el día de mañana. Mentira, esto es excusa. Porque la Biblia también dice, ¿quién de aquel que no va a hacer un edificio no se sienta y planifica? Sí. Y usan los versículos ¿para qué? Para su beneficio. Entonces están en un laberinto y no aceptan que están en el laberinto y no encuentran las puertas, porque observen ese cerebro. Están encerrados. Y hay una solamente, el salmista dice, clamé al Señor y Él me oyó de su monte santo. Tienes que empezar de nuevo. Repito de nuevo. Tienes que empezar de nuevo. La gente cristiana piensa que no podemos empezar. Siempre hay que reiniciar algo que no podemos. Hay que empezar de nuevo. Hay que ser suficientemente valiente y humilde de aceptar que hay una situación que tengo que enfrentar para poder salir mejor. Pero si yo la obvio, la estoy a un lado, sigo en el laberinto. Sigo aparentando que no hay ningún problema. Que en mi casa no hay problema. Y no podemos ayudar a los que están ahí porque nosotros también estamos en problemas. Quizás no con alcohol, no con drogas, pero sí con las decisiones, porque la mente, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y nuestra mente no está centrada en el Señor, sino en otras cosas. Y no vivimos, nos gustan las cosas cristianas, pero entonces el corazón empieza a dividirse. Te gusta lo de las cosas del Señor, pero también te gustan las cosas de afuera. Pastor, pero a todo el mundo le gusta. Sí, una cosa que te traigan las cosas de afuera y otra cosa que tú vivas como las cosas de afuera. Es muy distinto. La primera oportunidad empiezas a ser igualito que la vieja vida. No te importa. Ni siquiera porque pierdes el temor a Dios. Pastor, y ahí para contribuir un poco, eso es algo que en consulta uno lo aborda con esa misma naturaleza. Por ejemplo, uno acá es un poquito más fácil cuando la persona ya tiene una creencia o se rodea de personas, aunque sean por horas, aunque nosotros aquí lo hacemos por bastantes horas a la semana. Pero es un poquito más fácil cuando nosotros nos rodeamos y que tenemos que exponernos nuevamente a nuestras situaciones cotidianas, que vemos cosas del mundo, vamos a dividirlo así, ¿no? Pero es algo que abordamos en consulta, decir, tú vas a tener la misma, o sea, no vas a frecuentar, pero vas a pasar por entornos que te van a recordar a eso que tú antes hacías, pero tú tienes que aprender a cómo sobrellevar eso. Tú vas a tener los recuerdos, claro que van a tener los recuerdos, pero no un recuerdo para tú volver a aquello, sino que algo como evidentemente pasó que tú no puedes cambiar, que tú no vas a cambiar. Tienes que aprender a cómo vivir con eso y ahí es donde se dan estrategias para que la persona aprenda a reconducirse en lo que ya, en el nuevo cambio de vida que está. Por eso que yo no estoy de acuerdo con un adicto, después que le mandan a un centro de rehabilitación lo pongan en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque están las imágenes, pero también están las puertas dimensionales. Los demonios que tuvieron y van a sitiarlo de nuevo. Ahora, estamos hablando de adicciones,
pero veremos de todo. También podemos aplicarle hasta las malas decisiones. Porque la Biblia es clara, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién? O sea, nosotros, como dice, que mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la iglesia venimos 3 veces a la semana y a veces los jueves, pero no paramos de juntarnos en grupos más pequeños, en las casas, buscando un entorno distinto donde hacemos amistades. Pero si usted tiene amistades que continuamente tienen otro entorno y usted está entrando en ese entorno continuamente, no piense que no te va a afectar. Yo te lo digo que cuando yo me restauré, yo tuve que salir y tomar un 5 por 3 meses, porque yo no podía enfrentar el entorno, porque yo no podía decir que no a las tentaciones. Estoy hablando de las visibles, como lo que era el alcohol, lo que era el cigarrillo, la parranda. Cuando ya tuve fuerza, pero no significa que yo las reté, porque la Biblia no habla que hay que retarlas. Pero ellas van a estar ahí, pero no ha pasado nada. Sí pasa. Ojo, y lo que te quiero decir es algo, que si pasa algo con las tentaciones, el perjudicado eres tú. Al que le pasan problemas eres a ti. El que tiene retroceso eres tú. Entonces, el laberinto está. No duermes bien. No tienes paz, se pierde la paz. Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Se pierde la paz. Y decimos, es que el Señor ya no, esa fe empezamos a perderla también. Porque el enemigo es astuto. Y por eso te voy a decir, tentación a ser probado es otra cosa. Porque ser probado es para que tú recuerdes quién es Dios sobre tu vida. Porque tienes que tener las huellas del Señor. Yo tengo las huellas del Señor que yo pude vencer con el alcohol. Yo pude vencer con el tabaco. Pero yo no puedo decirle a ustedes que yo no tengo una lucha de frente contra la obesidad. Yo no puedo decirles eso. Se lo digo claramente. Tengo que vencer. ¿Pero por qué? Porque cada cosa que pasa y a nuestro alrededor, todos los días nos van a estar exigiendo, porque el propósito es ser mejor, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Tienen una pregunta por ahí? Sí, entramos en las preguntas. La primera pregunta, bien, pregunta que hacen acá, se fue. ¿Está prendido? Sí. ¿Aló? Ajá. ¿Por qué están más presentes los recuerdos negativos o lo que lastiman que los recuerdos buenos o cuentos alegres en la infancia? Bien. Mira, la obra del enemigo es una obra también planificada. Él viene para robar. Nunca se olviden de esto el enemigo. Viene para robar, para matar, para destruir. Es padre de mentira y es acusador. Si tú no tratas con esos recuerdos negativos y se lo entregas al Señor, el enemigo sabe lo que va a usar. Lo va a usar para decir, Dios fue el culpable. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Y por qué se marcan en nuestras vidas? Porque ustedes saben que es una lucha que hemos tenido o tenemos por mucho tiempo. ¿Y por qué lo negativo se marca más? Porque el enemigo desde el principio que nacemos tiene un plan para destruirnos, para acabarnos. Este soplo de vida que tenemos todavía, porque Dios nos lo ha dado por misericordia. ¿Tú crees que Dios no tiene ángeles en los cielos para que vengan a predicar su evangelio? Pero Dios nos usa a nosotros. ¿Por qué? Porque humano con humano es más fácil decirle a un humano, ¿sabes qué? Yo pasé por esto. Dios lo hizo de esta forma. Dios me libró de esto. Y cuando nosotros tenemos un gran testimonio, estamos derribando la obra del enemigo. Me pasó esto. Aquí hemos tenido testimonio de hermanas que pasaron situaciones y hermanos,
Y poco se ha oído hablar de los testimonios, porque hay que hacer nuevamente los encuentros de los campamentos. ¿Y por qué ellos hablan? Porque yo siempre digo que la persona que habla de lo que pasó es porque Dios lo hizo libre. El que todavía lo oculta es porque hay algo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿por qué es el asunto? Porque el enemigo tiene un plan para destruirnos. Porque viene para robar, matar, destruir. Ahora, dirán algunos, ¿por qué Dios lo permitió? Mi experiencia me dice esto. Cada camino que damos y andamos, tenemos que ser más fuertes. Dios no escoge gente perfecta. Dios coge gente dispuesta. Diga el débil. Ahí le pongo el cimiento bíblico. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Por qué? Porque pasaste por una debilidad. Pasaste por algo difícil. Pero a pesar de eso, estás viviendo. Estás fortalecido en el Señor. No te has caído. Si te caíste, te levantaste y seguiste peleando la buena batalla de fe. ¿Por qué razón? Porque conociste al que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Y te agarraste y te apalancaste a Él. Y Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Que eso que me hicieron mal se convirtió en algo bueno. ¿Por qué algo bueno? Porque no me destruyó. No me acabó. Y tengo esperanza. Esperanza de que las cosas no solamente en esta tierra nos va a ir bien, sino que también tenemos esperanza en una vida venidera. Las huellas de Cristo deben estar en nosotros. Que pasaste, que te sanaste. Porque no solamente pueden ser tipos de heridas, no sé de qué pasó. Algo puede ser que mamá, papá lo dejó. No sé, tantas cosas que pasan en nuestras familias. Así que no sé si tiene algo que aportar. Eso es. Mira, aquí dependiendo de cómo lo haya escrito el hermano o la hermana, aquí hay varios escenarios. Primero, que está comparando directamente recuerdos negativos con recuerdos alegres. Significa que tuvo los dos o tiene presente los dos. Pero evidentemente también hay personas que han pasado por eventos traumáticos muy fuertes, que eso se escapa de una charla, que eso se escapa de un recital, de una charla magistral, en donde esa persona tiene que ser valiente o ha tenido que ser valiente para aceptar la ayuda profesional, la ayuda espiritual, que uno maneja esto no solamente, y eso es algo que hemos manejado con el pastor siempre, no solamente desde un punto de vista. Y me gusta mucho nuestro pastor, porque por más que ustedes crean que es fácil, hay personas que creen que todo lo saben, pastores que todo lo saben, doctores que todo lo saben, que piensan que pueden manejar la parte espiritual. Eso no le toca a usted. Primero, porque no tiene la experticia, la práctica, la maestría para hacer ese tipo de abordaje. Pero si el hermano o la hermana, yo le diría, van a estar presentes los dos, hay mecanismos y hay herramientas para que, si esos pensamientos negativos son los que más te abundan y son los que te están afectando tu día a día, hay formas de cómo reconducirlo para que sean los recuerdos esos positivos y que finalmente uno sea libre. Pero eso es tanto teniendo la libertad, hablar con el pastor, hablar con una persona idónea para lograr ese objetivo. Hay otra pregunta que dice, ¿dependencia a las redes sociales se cataloga como adicción? Claro que sí. Incluso hay un término médico clínico que se llama nomofobia. La nomofobia es el miedo ahorita de que el celular se te apague, que el celular, ¿dónde está mi celular? Dejé el celular, boté el celular, ya me chatearon, no me han chateado. Eso es algo que es una realidad ya a todos los niveles. Yo antes me jactaba y yo decía, no, a mí siempre me gusta, yo soy un chico más de computadora, yo con mi computadora, oye, desde que ya terminé el internado y que no tengo que estudiar tanto como antes, y que ahora es repaso y repaso, y uno con el repaso con el celular, ya ahorita mi computadora está en segundo plano, y ahora ya no puedo decir y pifiar y que no, que el celular no. Ya ahora es celular y se me está descargando. Tengo un amigo que siempre anda con 5% de carga, y uno siempre entiende que está... Y claro que sí, la respuesta sería dependencia, justo dice la palabra, dependencia a las redes sociales,
al TikTok, y todo eso conecta con lo que ya hemos hablado. La industria, todos estudian, por eso son tan exitosas esas redes sociales, porque todo eso está recontra estudiado. Eso del scroll, yo creo que se llama, ¿no? El de estar pasando. ¿Por qué? Pequeñitos videos, 30 segundos, que es lo que necesita el cerebro para disparar ese pico de dopamina. Hay picos de insulina, pico de presión, pico de dopamina. Paso, 30 segundos, paso al otro. Pero lo increíble, pregúntate dentro de 30 minutos si te acuerdas de eso. ¿No te acuerdas? ¿Por qué? Porque hay un plan. Ahora, tú entras a TikTok, perdón, a la otra TikTok, la otra red, ¿cuál es esta? Instagram. Entonces Instagram dice que científicamente está comprobado que el que ve TikTok es marketing, porque ellas quieren que estés en ¿cómo se llama la red esa? La que mencioné antes. Instagram. En Instagram. Entonces, dominio propio es importante. ¿Por qué el dominio propio? Porque ¿quién puede para eso si somos adultos? Nosotros. Nuestra generación creció en las esquinas hablando hasta las 9, 10 de la noche, que nos silbaban. Esta gente están creciendo dentro de una burbuja, aislados, muy pocos en comunicación. Ahora, ¿qué nos hace humanos? Dice que la inteligencia artificial ya está creando conciencia, y yo creo que nunca se iba a llegar a eso. ¿Pero qué nos hace humanos? Nuestras relaciones. Eso es lo que nos hace humanos. Eso que a ti te molesta del que está al lado tuyo, pero eso es lo que nos hace nuestra humanidad. Que a pesar de que nos moleste, tenemos que soportarlo, dice la Biblia. Eso es lo que nos hace humanos. Pasa como un ejemplo, una cosa que se estaba hablando antes de que cuando uno está en un momento dado y no puede pisar el freno. Yo cuento lo que me pasó a mí en mi vida de alcohólico. Cuando yo entré al centro de rehabilitación, yo todavía la sensación era permanentemente del alcohol. Pero llega un momento dado que empiezo a entregarle el corazón a Dios y Él toca en un momento dado el freno ese que yo no encontraba y me hace ver por qué yo estaba en eso. O sea, me hace pensar qué puedo combatir de lo que yo estaba pasando. Yo entré en un centro de rehabilitación en octubre y no fue hasta la primera semana de carnaval que tuvimos un encuentro que se hace en Tinchalen y yo era un católico más dentro de todo ese poco evangelista. Y el momento de que el primer pastor, ya la primera plenaria, él toma el libro de Enrique Aguirre y golpea en el golpe exacto, en el freno ese, lo pisa, jala, y yo digo, ahí fue donde yo encontré a Dios. Por eso yo antes hablé acerca del reseteo, hablé de iniciar, pero fue que te encontraste con el Señor, por eso que lo encontramos, cuando Nicodemo se encontró con el Señor. ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? Así. Pero a veces no estamos dispuestos porque el orgullo, a veces porque no lo vemos claramente, que tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos? Tenemos que verlo claramente. ¿Y cómo claramente? ¿Por qué la oración es importante? Porque el salmista orando decía, muéstrame, Señor, los pecados que me son ocultos. Hay cosas que tú no sabes que tienes, pero las tienes. Podemos saber cosas grandes, pero hay cosas pequeñas que no sabemos y que están ahí y que Dios tiene que sanar. Dios tiene que tratar con eso. Entonces, llega y pone el freno, porque voy a hablar con los adolescentes. ¿Cuál es el problema de los adolescentes? Ellos están en el momento de experimentar. Y experimentar, ese freno se va a dañar. Porque yo no estoy de acuerdo en las relaciones de los jóvenes adolescentes por una sola cosa, porque yo conozco algo que le llamé el síndrome del círculo. ¿Cuál es el síndrome del círculo? El círculo es que uno se enamora de este,
esta se enamora del otro. Al final, este deja a esta herido y este herido y hiere al otro y el otro hiere al otro. Al final tú tienes un montón de gente herida. Síndrome del círculo. Y no son maduros para manejar. ¿Por qué? Porque llega un momento que dicen, ahora están en estas posiciones, cuando son de que supuestamente se están conociendo, no pagan luz, no pagan agua, no pagan nada y están en prohibiciones. No puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes. ¿Qué les pasa? Están en la mejor etapa. Entonces el freno se va dañando. Se va dañando el freno. Porque algunos adolescentes dicen, eso no es conmigo, yo no tengo alcohol, yo no tengo las cosas. Sí, pero también tienes otras decisiones que estás tomando que te pueden afectar y esos tipos de decisiones te pueden llevar a lo que estamos hablando. Porque pregúntale a un alcohólico si él planificó ser alcohólico. Pregúntale a un drogadicto si planificó ser drogadicto. Nadie planificó tener una vida mala. Fue un plan del mismo infierno que caímos en un lazo del enemigo. Por eso es que también el salmista dice, líbranos del lazo del enemigo, de la peste destructora. Porque hay un lazo, el enemigo quiere atraparte. Preguntas, que estamos en el periodo de preguntas y seguimos la siguiente. Ok. Ajá, pastor, bendiciones. Antes tocaron un tema sobre la voluntad o el dominio propio. Entonces, para el que no sabe, hubo un momento que yo caí en depresión, no sé si tú lo recuerda, pastor, que usted fue el que se encargó sobre eso. Tuve casi 2 años en eso. Entonces siempre tuve como ese momento donde quería levantarme pero no podía. Pero a mí me pasó un caso diferente. Hubo un momento que fue como una sola decisión y simplemente fue como que un ya y ¡pam! Me levanté. Entonces sí quisiera que me explicaran qué pasó en ese momento, porque o sea, sí lo entiendo, pero no lo entiendo muy bien qué sucedió. Te lo voy a explicar qué pasó. Ahora hablas la parte clínica, yo voy a hablar la parte espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes tienen algo, yo aprendí una cosa con los adolescentes, ustedes tienen una llave muy especial que si se usa bien, que ustedes son soñadores. El adolescente es soñador, puede cometer error y el que se deja ayudar en su sueño, uno los puede despertar. Cuando uno conecta con sinceridad, porque la palabra es sinceridad, tú no puedes andarle con rodeo a los adolescentes, ni con mentira. Entonces lo que pasó fue que yo te enfrenté de frente y te dije, te hablé, te metí. Yo le llamo que agarrar la daga y meterse hasta digo, voy a agarrar la daga y te la voy a poner hasta la misma cacha. Estoy hablando de la palabra. No, serio. Entonces en ese momento no solamente es la consejería, es la oración, lo que te cubren. ¿Por qué les cubre? Oren por William. No creas, había gente orando por ti, había gente. ¿Por qué? Porque estabas pasando. Entonces algunos dicen, ¿qué hay del solo? Cuando cayere, ¿quién lo levantará? Y algunos piensan que solos van a librar. No, tenemos que ayudarnos. Amén. Eso fue lo que pasó, porque no fue solo el pastor, hubo gente que estaba orando, hay gente que se preocupaba por ti y en el mundo espiritual le estaba diciendo al enemigo, ese no te lo vas a llevar. Exacto. Sí, pastor, mire que incluso hablando sobre esa parte espiritual, yo varias veces escuché a Dios que me decía, levántate, que tú puedes hacerlo. Pero algo en mí también me decía, ¿sabes qué? Todavía no puedo. Pero obviamente llegó el momento de hacerlo. Claro, porque vas a oír la voz de tu debilidad, pero Dios también te va a decir la voz de tu fortaleza. ¿Por qué tú ves? Porque por eso que todos oímos voces. Porque Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, no estamos locos. Eso es una realidad. Pero tú decides qué voz vas a oír. Vas a oír la voz de Dios, si la sabes definir, porque hay que definir cuál es la voz del Dios, cuál es la voz del diablo, cuál es la voz del mundo y cuál es la de la carne. ¿Y cuál es la que te va a convenir? ¿Qué te conviene? ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Cómo quieres salir de esto librado? Hay algunos que deciden, no, yo dejo esto y lo pausan, porque dicen, me duele tanto, me voy de la iglesia, me duele. Pero regresan después de 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué razón? Estoy hablando de mí mismo. ¿Por qué? Porque a ese tiempo entendimos una sola cosa. Fuera de Dios, nada podemos hacer. ¿Y por qué entramos en ese término? Porque algo conectamos, que hay alguien especial en el mundo, que aunque yo quiero negar que Dios existe, pero algo me dice en el caminar que sí existe, porque Él está ahí. Hay una lucha, va a haber la lucha, pero yo tomo las decisiones.
No sé si quieres añadir algo más y alguien quiere otra pregunta. Algo basiquito ahí que voy a decir, lo menos científico que se puede decir de la parte de vista de un doctor. ¿Qué es eso? Lo que cuando a la ciencia no tiene explicación a algo, ¿cómo se le llama entonces? Un milagro. Mira, ahí estamos claritos, ¿verdad? Los casos del caso de Quique, el caso de William, a pesar de que fueron procesos larguísimos cuando el paciente nos llega al doctor, remisión absoluta, el cáncer se fue, el cáncer desapareció. Nosotros tendemos mucho a menospreciar mucho los milagros desde el punto de vista médico. ¿Cuál? Una sanidad completa, pero hay sanidades mentales que son luchas difíciles. Pero el Señor decía, como entre los tantos milagros que hizo Jesús, vete y no peques más. ¿Qué significaba ese vete y no peques más? Tú fuiste sanado ahora, pero a partir de aquí adelante, tú tienes que cuidar, agradecer eso que te dio. Porque eso, yo siempre decía y ponía el caso de mi hermano, cayó en drogas mucho tiempo. Yo veía la cara de mi hermano y no era mi hermano, era el diablo metido. Eso para mí fue muy difícil durante años, porque era verle la cara y el hombre discutir como regocijándose de lo que estaba haciendo, era para ponerme bravo, para estar dañado. Y cuando el Señor hizo el milagro, que fue así también, ¡pau! Y que volvió mi hermanito de una vez, yo decía, esto nada más lo pudo haber hecho el Señor. Claro que tuvo tentaciones, claro que tuvo recaídas, claro, pero ¿cuándo fue eso? Cuando decidió hacer caso a su corazón, dice, ya yo pasé por esto, ya yo estoy fuerte, caía el hombre. Otras cosas que quizás hay una parte que... Ahí pasaron otras cosas con él. Él hizo el clip para conectarse. Empezó ya a la iglesia, no se congrega con nosotros. Pero la mamá se congrega con nosotros. Pero de noche llegaba el enemigo nuevamente a visitarlo. Y estaban en esas luchas, en esas luchas, en esas luchas. Y una vez ella me lo trajo. Y yo hablé con él, ¿qué pasó? Y me dice, no, cuando yo andaba en esa vida es un pacto. ¿Qué hice ese día? Vamos a hacer una renuncia, vamos a cubrirte. ¿Por qué es importante? Y esa es la gente que no entiende cubrir. La Biblia habla de adelante hasta atrás de cubrir. Hay gente que se cree en Superman. No hay Superman. Todos nos necesitamos unos a otros. Metas eso en la cabeza. Cubrirnos. Y le dije, vamos a cubrirte, oramos por él y las cosas desaparecieron. ¿Por qué? No porque yo sea Superman, sino porque también hay equipo, hay equipo. Aquí hay un equipo que, mira, ese equipo se para a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y está orando por las peticiones de la iglesia. Si esa gente está, todos los oigo en la madrugada. Eso vamos a ponerlo un poquito más en el tiempo, un poquito, darle un poquito más de forma. Eso significa que, ¿por qué? Porque aquí nosotros con esta casa, todo lo que vemos es producto de las oraciones, porque el culto de oración del martes es tan importante, porque ahí libramos muchas batallas y hemos librado batallas para cosas que tenemos y obtenemos. ¿Por qué? Porque clama el justo, Jehová le oye y le libra de sus temores. Entonces, eso pasó con el hermano, pero también había una parte de renuncia. ¿Por qué? Porque hay cosas que son cíclicas. ¿Qué son cíclicas? Ahora nos metemos en lo espiritual. Que muchas de esas imágenes pudieron quedar en él y en la noche venía, porque el terror nocturno, otras cosas que hemos predicado aquí, pueden llegar y estaban estorbando. Entonces, ¿qué había que hacer? Hacer una renuncia total, porque tú puedes aceptar al Señor, pero renunciar el acto que hiciste, que fue un acto que quizás fue por ignorancia, hay que hacerlo. Hay que confesar. Dice, porque el que no confiese, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Hallará ¿qué? Misericordia. Tú puedes decir, Señor, entra en mi corazón, esto, pero yo hice un pacto es de mayor responsabilidad. Y de ahí las cosas empezaron en otra forma, pues se fue eso. Y yo tengo casos aquí en la iglesia así, que solamente cubriéndolos. Y cuando hablo de cobertura, la cobertura tenemos una cobertura de Honduras, pero también de todos unos con otros, porque nos cubrimos a través de la oración. Estamos pasando por problemas, pastor, yo los mando al grupo de oración, intercesión. Amén. ¿Alguien más? Bien, otra pregunta, dice, dentro de una relación, ¿la dependencia emocional es una adicción? Vamos a poner 2 ejemplos aquí. ¿Cuántos tenemos mascotas, que hemos tenido mascotas de chiquitos? Lilia ahorita está culeca con su perrito.
¿Quiénes más han tenido perritos, cachorritos, 2 meses, 3 meses? ¿Verdad? Ustedes han visto cuando ese perrito, por lo que sea, todos nos tenemos que ir de la casa y queda ese perrito. Cuando uno llega, sillón mordido, ¿verdad? Papel higiénico roto por todos lados, obrado, orinado, y uno dice, perro de... Dependencia. Miren, hay un término que se llama ansiedad por separación. Miren, ahí hay una dependencia, pero puse el ejemplo y nos quedamos con cachorro. Ahora nos vamos al ejemplo de un bebé. Cuando un bebé se le fue, por ejemplo, mamás que están full 24/7 con el niño y que estamos ahora en la etapa esa fuerte, el año y medio, los 2 años, y se fue la mamá, nadie puede dormir a ese chiquillo. Nadie puede hacerlo comer a ese chiquillo. Dependencia. Los dos ejemplos que puse eran de organismos o cerebros que todavía no están maduros, ¿verdad? Significa que la dependencia es algo natural y necesario para la sobrevivencia, ¿verdad? ¿Cuándo es malo y se considera entonces una adicción? Cuando una relación, para poder estar bien, la persona para sentirse bien, porque por lo general es uno de los dos, necesita al otro para sentirse bien, para desarrollarse, pero ahí es donde entra. Cuando esa persona sale o se va, hace los desastres que hace el perro, hace los desastres que hace el bebé. Comportamientos inmaduros. Por eso es que cuando mencionamos dependencia a estas edades, el otro término también es monofobia. Fobia a uno depender del otro, a quedarse solo exactamente. Un cerebro que depende todavía a ciertas edades, 18, 19 y de ahí para adelante, que hay personas que manipulan incluso en la vejez, dependiente del otro. Allí es definitivamente una adicción. Y de ahí nace lo que algunos llaman relaciones tóxicas. Tiene pies y cabeza una pareja donde uno de los dos maltrata, golpea y la persona dice, él va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. La única forma es que Cristo llegue a ese hogar y transforme todo. Reinicio de toda la casa. Volvemos, reinicio de toda la casa, empezar de nuevo. Y les voy a decir, este término, empezar de nuevo, no es un término que debe ser de moda. Es un término que tenemos que usar continuamente en nuestra vida. Aceptar cuando tenemos que empezar algo. No tenerle, porque el ser humano le tiene miedo siempre a los reinicios y empezar de nuevo. Prefiere agarrar una soga y amarrarla para adelante y seguir para adelante, pero vas caminando pasos lentos. Pero si tú llegas y empiezas a reiniciar, empiezas a correr, vas más rápido. ¿Cómo se llama el texto? Dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan Jehová, ¿qué? Tendrán nueva fuerza, dice, correrán. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? ¿Caminarán qué? No me acuerdo bien el texto. Ajá, y después dice, tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. No, estoy trayendo un texto que no me lo sé bien. Pero ¿cuál es el punto que quiero decir ahí? Ese texto está diciendo que todo se agiliza. Ajá, ¿lo tienes ahí? Es en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un reinicio. Todo se empieza a agilizar. Pero ¿de dónde empieza todo? ¿Los que qué? Los que esperan. ¿Por qué los que esperan? ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperamos todos? ¿Qué estás esperando? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué cosa estás esperando que el Señor se solucione? Todos esperamos algo, porque es por a través de la fe. Eso está ahí. ¿Aló? Pero si nosotros perdemos esa esperanza de estar esperando, se agilice, todo se pone más lento. Y voy poniendo soga sobre soga. Yo no sé si voy poniendo soga sobre soga. Lo que trato de decir es que vas amarrándote como y vas cansado. Y por eso que te gusta el himno, cansado del camino. ¿Por qué?
porque te sientes agotado. Hay una cosa que es agotamiento físico, mental, y otra cosa es el agotamiento espiritual. Cuando llegas y dice, el enemigo te empieza a soplar que la fe no es importante. Y en eso hay que poner orden. ¿Alguna pregunta? Si no terminamos, que estamos sobre la hora. ¿Más nada? Levanten sus manos que voy a orar por ustedes. Gloria a Jesús. Padre, te doy gracias por cada hijo de esta casa, Señor, que esta enseñanza de frutos a cientos por uno, Señor. Y que, Dios mío, nosotros podamos tener una mente sana, entender que si hay algo ahí, Señor, nosotros podemos empezar a tratar con eso, que tú nos muestres con qué tenemos que entregar para que tú puedas tratar con eso. Esta casa, tú nos has llamado para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús y los bendecimos. En esta hora, aquellos que tienen heridas, Señor, trata profundamente con sus heridas. En el nombre de Cristo. Amén. Prepárese para ofrendar, para diezmar, lo que traiste para el Señor, que no sé quiénes son los que van a ministrar ahora mismo acá.